Hola Scorpio, bienvenidísimo a Lili Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a hacer tu especial amor con muchísimo cariño. Recuerda que si tú quieres saber de economía, puedes ir al horóscopo de otros días y que hoy vamos a estar viendo tu energía en general. Mensaje para los amigos de Scorpio que hoy están solteros y los Escorpio que hoy tienen a una persona especial en su corazón, ¿ok? Bueno, mil gracias por suscribirte, tus likes y tus comentarios. Recuerda que cuando lo haces apoya nuestro refugio animal. Te ha salido la maestra Freya, una carta que nos habla acerca de las fases y los ciclos y te dice, Escorpio, hay un principio dentro de cada final. Las ilusiones son reveladas y liberadas. Siento que estás a puerta de muchos cierres, ¿no? De cierres energéticos. Y a veces pues estos cierres son un poquillo difíciles. Te están diciendo que recuerdes que cada puerta que se cierra, cada final que se da en tu vida, siempre es la oportunidad, siempre te brinda la posibilidad de abrirte a cosas diferentes. Sí, te brinda la posibilidad de como de conectar con algo distinto. Sí, entonces no mires los finales como algo catastrófico, sino como el comienzo de algo nuevo. Pero a mí me resuena más que es como energético, ¿sí? Que es como si estuviera subiendo de nivel. Por eso las cosas se te han puesto un poquito duras últimamente. Esto vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a decretar en los comentarios lo siguiente. Acepto el cambio, ¿sí? O recibo el cambio. Recuerda que cuando tú día a día haces estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas pues cambian para bien. Bueno, entonces recuerda escribirlo. Acepto el cambio. Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fíjate que bueno, y recuerda siempre que esta es una lectura general, toma lo que resuena, el resto suéltalo. Si quieres una lectura privada de pago, mi primer comentario y descripción está el contacto. Y si tú siempre quieres complementar tu lectura, escucha tu signo solar, ascendente en Venus y el lunar. Has aprendido de la experiencia. Ahora se requiere un estudio más interno para seguir progresando. Lo que yo te decía, o sea, estamos como como si estuvieras subiendo una grada, así te veo yo, como si estuvieras subiendo una escala, un nuevo nivel que tiene que ver con esta parte energética, ¿sí? Veamos mensaje ahora para todos nuestros amigos que se encuentran solteros. Ok, recuerda que mi lectura, los solteros son los que no salen con nadie y no sienten nada por su ex, o sea, al menos no sienten amor. Aunque yo aquí te veo con la carta de la justicia y esto me habla acerca de cómo tú la has clamado, tú la has pedido, tú la has esperado, tú definitivamente como que le pides al universo, ¿cuándo será que te van a tocar las cosas buenas a ti y a todas aquellas personas que te han lastimado? Les llegará su hora de pagar, ¿sí? Entonces es algo como que tienes ahí muy en mente y hoy este arcano mayor te dice que tú tienes la capacidad de definitivamente poder
como resolver todo esto, ¿sí? Entonces, ten presente. Fíjate que a algunos de ustedes les marca claramente como una especie de viaje, les marca como esta situación en la cual ustedes pueden comenzar, digamos, como una nueva vida en otro lugar, quizá en otra especie de país, de estado, de ciudad, en algo diferente. Y esto, pues digamos que es muy beneficioso para todos y cada uno de ustedes. También te ha salido esta carta de este 10 de oros y esto me habla acerca de pasar y compartir tiempo con la familia, que aproveches a visitar personas con las cuales hay como cierto distanciamiento y que pues digamos que este tiempo de soltería te va a permitir volver como a reconectar, ¿sí? Entonces tenlo como muy presente porque es importante para ti. El reconectar con la familia, en esperar que la justicia actúe por sí sola, que tú como que no te cargues con estas situaciones y vas a ver que las cosas te fluyen de una manera mejor. Vamos a ver ahora mensaje para todos aquellos amigos que en este momento se encuentran saliendo con alguien, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces en este momento lectura para todos aquellos amigos de Escorpio que se encuentran con una persona especial en su corazón. Y te invito a que mientras barajo, pues digas tu nombre y el de esa persona en tu mente para conectar mucho más. Bueno, ok. Ay, miren qué bonito. Primero que todo porque ha salido tu símbolo aquí, tu símbolo de Escorpio. Y segundo porque ha salido el arcano mayor de la templanza. Y esto nos habla acerca de cómo a través de los días pues se va a comenzar a dar como un proceso de reconciliación importante, ¿sí? Veo que hay como cierto equilibrio emocional que se comienza a generar, que se comienza a dar entre ustedes dos como pareja. Y sí, mira, habías venido presentando mucha ansiedad por problemas, por situaciones, por crisis entre ustedes dos. Y no creas que tú eres como la única persona que se ha encontrado como en esta situación, para nada. Es muy probable que esa persona también se encuentre un tanto desesperada por poder como encontrar o que se dé esta reconciliación entre ustedes dos, ¿sí? Veo que aquí hay signos de aire implicados. Puede ser Libra o quizá Géminis o quizá Acuario, aunque no necesariamente, pero sí es muy orientativo, ¿no? También nos habla acerca de los pensamientos, este elemento de aire. Y pues como te digo, este 9 representa esa ansiedad, ¿sí? Lo difícil que está haciendo para ustedes conectar. Tu ausencia, fíjate, tu ausencia es algo que inestabiliza mucho a esta persona. Es algo que no le permite tener como esa paz, esa tranquilidad, el concentrarse en las cosas que tiene que hacer a diario, sino que le genera como mucha inatención. Es muy probable que tú también te encuentres en esta situación. Yo el tipo de energía que siento aquí es que los dos están atravesando como por emociones o sí, cargas emocionales muy similares. Lo irónico es que pues todo esto va a salir bien, ¿sí? Es como más el estrés que ustedes le están colocando a todo esto que lo conflictuante que pueda terminar siendo al final, ¿sí? Entonces, no se preocupen, sí, no se preocupen. Este es el triunfo del amor sobre la situación que están atravesando. Estas son las buenas noticias. Muy probablemente recibas algún tipo de mensaje de lo de ella y sobre todo quiero que el mensaje te quede claro respecto a que no solamente tú lo estás pasando mal,
¿sí? Esa persona también te extraña, también te piensa, también te recuerda y también está a la expectativa de que esto tenga un buen final para ustedes dos. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir el oráculo. Y nos dice en este momento, dale una oportunidad. Sí, bien claro, bien directo, dale una oportunidad a esta situación, no es el final final. Recuerda, mi querido Escorpio, quedarte en la limpieza energética que te va a ayudar muchísimo con toda esta situación, es solamente escucharnos, suscribirte, dejarnos un like y un comentario y mil gracias por todo. Quédate y bendiciones. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.